escuchamos muchas veces hablar de bajar la curva, bajar los niveles de contagio, nos ponemos contentos. Imagínense cuando escuchamos que alguien dice inmunidad de rebaño. No sé a cuántos meses podría ser, pero realmente es algo muy importante teniendo en cuenta la cantidad de contagios que venimos sosteniendo en las últimas 2 o 3 semanas aproximadamente. Vamos a consultar al doctor Oscar Atienza para ver qué posibilidades tenemos dentro de este nivel de contagios que estamos teniendo en todo el país. Oscar, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la comunicación. ¿Es probable esto que decimos, la inmunidad de rebaño de aquí a un horizonte cercano? Sí, totalmente. Es más, yo ya a esta fecha le puse, si uno analiza la cantidad de vacunas que están por llegar en el mes de junio y algunas más que puedan llegar en la primera semana de julio, creo que vamos a estar alcanzando las 12 o 15 millones de dosis más, que son las que necesita la Argentina para lograr terminar de vacunar a las 30 millones de personas que tiene que vacunar para lograr eso que tanto estamos esperando, que es la inmunidad de rebaño. La Argentina tiene ya con AstraZeneca, con la empresa esta con la que fabricamos vacunas en México, tenemos ahí una buena cantidad de dosis de vacuna, algo de 20 millones de dosis que ya empiezan a llegar, pero además hay un contrato con Sinopharm que también garantiza unas 3 millones de dosis y quizás sea el doble, pero además ya estamos fabricando la vacuna Sputnik acá en la Argentina, así es que eso nos da un escenario muy positivo en los próximos 30 días, ¿no? Un escenario bien inmediato. 12 millones, 13 millones de vacunas que estarían llegando y la Argentina tiene capacidad para poder aplicar 2 millones de dosis, ya lo ha demostrado en la última semana. Así es que es posible que en unas 6, 7 semanas estemos aplicando estas cantidades de dosis que estarían faltando para llegar a la inmunidad de rebaño y después solo hay que esperar unos 15 días, 20 días más hasta que se logren los anticuerpos. De modo que en el mes de agosto, septiembre deberíamos empezar a ver el descenso de la cantidad de fallecidos, sobre todo la tasa de letalidad, que es lo primero que empieza a bajar. Doctor, ¿qué componente hay de la responsabilidad del Estado y la responsabilidad individual de cada uno de nosotros? ¿Cómo se puede colaborar en esto? Porque nosotros que estamos acá informando, justo hoy yo hacía referencia al Día del Periodista, ¿no? Hay que hacerlo con muchísima responsabilidad, pero de esa responsabilidad, ¿cuánta hay del Estado, cuánta del ciudadano común y cómo se pueden complementar? Yo creo que mayoritariamente la responsabilidad es del Estado. Muchas veces tendemos a culpar a los ciudadanos porque no toman las decisiones correctas o porque terminan haciendo cosas que no debieran, ¿no? Pero desde los estados me parece que está la mayor parte de la responsabilidad en brindar información adecuada, de bajar toda la información que corresponde, porque los ciudadanos no están en condiciones ni tienen la obligación de conocer qué tan grave es esta pandemia o cuáles son las medidas que se tienen que tomar. El que tiene el control de esa situación es el Estado y es él el responsable. Además tiene por ahí el poder también punitivo de poder tomar algún tipo de medida para poder controlar, un ejemplo, las fiestas clandestinas, para hacer, por ejemplo, de ejercer el poder de policía y de control en la calle para decirle a la gente que se coloque bien el barbijo, que es importante que lo tenga bien colocado. Pero además tiene que brindar toda la información correcta, no engañosa. Por ahí nos juegan un poco al límite con la información el tema de las tasas de ocupación de camas de terapia intensiva y el ciudadano entiende que hay muchas camas de terapia intensiva libres y eso no es así. De modo que yo le adjudico la principal responsabilidad del Estado y en segundo nivel al ciudadano que también tiene que empezar a cumplir y a entender que hay mínimas normas de convivencia que hemos fijado para poder llevar mejor esta pandemia. Así es que le diría un 70% de responsabilidad en el Estado y el resto estaría para el ciudadano. Doctor, he leído que usted pone el acento en la cepa india. ¿Por qué tenemos que cuidarnos de la cepa india? ¿Las vacunas que están hoy no dan resultado ante esta cepa o simplemente porque es desconocida y podría causar un estrago si entra al país? Bueno, es una cepa que tiene 13 mutaciones, es decir, e incluye dentro de las 13 mutaciones a la mutación de Sudáfrica
y a la mutación de Inglaterra, pero además tiene 11 mutaciones más. Es extremadamente peligrosa y ya se ha detectado ya que hay 2 vacunas que al menos cubrirían solamente en un 33% a esta variante. Es decir, es extremadamente peligrosa. Fíjese lo que le está pasando a Inglaterra. Inglaterra había bajado a más o menos 1000 casos diarios y en apenas una semana ya va por 6000. Y la variante prevalente en Inglaterra está empezando a ser la variante esta de la India. Así es que yo miro con mucho cuidado esa variante porque me parece que va a ser la culpable de algún rebrote a nivel mundial si es que no se toman los recaudos en los aeropuertos, que es en donde me parece que vamos a tener que empezar a fijar allí los nuevos controles. Ojalá que entendamos que esta pandemia no ha terminado todavía, que más allá de llegar a la inmunidad de rebaño, que es un poco a lo que llegó Inglaterra, si después no se siguen manejando bien los controles, siempre hay posibilidad de un rebrote. Y de esta no se salvan los países solos. Me parece que hace falta un trabajo más en conjunto a modo internacional y de distintos tipos de países para poder lograr controlar esta pandemia. Digo, porque va un país vacunando, va solucionando su problema, pero después recibe variantes que se generan en otro país y es volver a empezar. Así que me parece que hace falta un poco más de trabajo en conjunto de distintos países y prestarle mucha atención a la variante esta de la India. Una última, doctor, y ya lo liberamos. El tema de la escuela, que ha traído tanta polémica, ¿no? Aquí, por lo menos en Santa Fe, hemos tenido muchísima presión de los padres por la educación pidiendo que los chicos vayan a la escuela. Claro, lo que ve uno en casa, que el chico realmente necesita salir de la casa. Pero usted fue muy taxativo cuando dijo no, lo que no contagia la escuela, pero sí contagia todo el entorno, ¿no? El viaje, que se mueva tanta gente. ¿Es así? ¿Sigue siendo de esa manera? Sí, así es. Lo que pasa es que siempre está la mirada muy hacia dentro del aula y quizá dentro del aula hasta la llegada del invierno no era un lugar peligroso para los chicos. Pero cuando uno mira la dinámica de la escolaridad, uno tiene que mirar todo, absolutamente todo. El papá y la mamá, primero las 12,5 millones de matrícula que tiene la Argentina. Segundo, los docentes que tienen que participar, el personal administrativo, los porteros, el papá y la mamá que lleva y trae al chico del colegio, la librería de la esquina, la fotocopiadora, la plaza que está cerca de la escuela en donde se juntan los chicos, el transportista. Es decir, más o menos participan en una dinámica normal en la Argentina unas 22 a 24 millones de personas. En pandemia, con un sistema de burbuja, la mitad, 12 millones de personas. Es decir, que si un fin de semana largo en la Argentina que moviliza entre 2 y 3 millones de personas termina produciendo un aumento en la cantidad de casos, ¿por qué no lo va a producir movilizar todos los días 5 veces esa cantidad? Es decir, que la escuela es peligrosa en pandemia. Es una de las 2 medidas que mayor cantidad de casos aporta o quita, dependiendo de si es presencial o es virtual, junto al control de la nocturnidad. A nivel mundial eso ya está totalmente claro. Las escuelas, la presencialidad escolar y la nocturnidad son el mayor problema de esta pandemia. Así que para nada es segura la escuela y hay que manejarse con virtualidad hasta que la situación esté totalmente bajo control. Doctora Atienza, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, que anden bien.